Soy Mario Martínez Vitela y esto es Físico-Química de Interfaces y Fenómenos de Superficie para la Facultad de Química de la UNAM. Este es el semestre 2022-1 que inicia hoy 23 de agosto y va a terminar por ahí del 10 de diciembre. Bueno, me presento, yo soy doctor por la Facultad de Química, especialmente en el área de la físico-química de interfaces. Aquí hice mi trabajo de doctorado especializado en las moléculas que se llaman tensoactivos y cómo se absorben en la superficie con respecto al tiempo, en disoluciones acuosas y en interfaces de hidrocarburo. Bien, lo que hoy les voy a mostrar es de qué va esta clase. En términos muy generales, nuestro primer acercamiento al curso va a ser comprender a qué nos referimos con una interfase o también lo que llamamos una superficie. En nuestro acercamiento empírico a este tipo de temas, podemos iniciar con fenómenos macroscópicos como este que ven del lado izquierdo y es un vaso casi lleno de agua en el que está sosteniendo una pequeña moneda. ¿Ok? Aquí vemos que la moneda está flotando sobre la superficie de este líquido. ¿Ok? Pero vean cómo el límite entre el líquido y el vapor es una superficie y está sosteniendo a este pequeño peso, ¿ok? Que claramente es más denso que el agua, pero existe una interacción en esta frontera de las fases entre el líquido y el vapor que permite que este objeto permanezca sostenido, ¿ok? Este tipo de interacciones es lo que vamos a estar estudiando a lo largo de todo el curso, ¿ok? En el caso de interacciones, por ejemplo, entre fases líquido-líquido, podremos definir lo que llamamos sistemas dispersos. Por ejemplo, en este lado derecho de la diapositiva tenemos lo que ustedes ya conocen o han escuchado hablar de una emulsión, que es un líquido disperso en varias gotas y está rodeado por otro líquido de distintas características físico-químicas, ¿ok? Estas gotas constituyen a un líquido disperso y tenemos una fase continua que lo está rodeando. Eso es la definición de un primer sistema disperso que llamamos emulsión. ¿Okay? Dependiendo de las interacciones entre la molécula, entre la fase dispersa y la fase continua, podemos tener distintos destinos para este sistema disperso. ¿Okay? El más sencillo es, o el que más conocemos, es la segregación de la emulsión. ¿Okay? Este sistema disperso no es estable termodinámicamente, sino que va a terminar por segregar. ¿Ok? Y lo que constituía la fase dispersa, estas gotas van a terminar por coalescer o unirse todas ellas en una fase superior o distinguible del resto de la fase continua. Eso es lo que es una segregación. También veremos fenómenos como la floculación, que es como el agregado de esta fase dispersa, pero que no termina por segregar. El cremado, que también es una especie de unión de las distintas gotas,
pero que se acumulan en la parte superior del sistema, o este fenómeno que es la coalescencia, ¿no? La unión de gotas de distinto tamaño y que van formando gotas cada vez más grandes. También en este curso es nuestro interés estudiar un tipo de moléculas que tienen lo que llamamos actividad en la superficie o actividad en las interfaces. Es decir, que tienen unas características químicas y estructurales, las cuales permite a este tipo de moléculas interactuar o tener modificaciones en las interfaces. ¿Ok? Este tipo de moléculas les vamos a llamar anfifilos cuando hablemos de moléculas pequeñas, y también vamos a hablar de tensoactivos cuando hablemos de moléculas de un poco mayor tamaño. ¿Ok? En esta área de la fisicoquímica, los tensoactivos son relevantes porque nos permiten construir agregados moleculares como el que ven de este lado izquierdo. Esto es un agregado molecular en el que las moléculas de este tensoactivo o surfactant en inglés, de acuerdo a las interacciones que haya en el medio al que agreguemos a esta molécula tensoactiva, va a elegir agregarse, es decir, formar estructuras más grandes que él, estructuras ordenadas y que tienen una característica importante, que es cierta ambivalencia o cierto amor por dos tipos de interacciones. Podríamos resumir en que que el tensoactivo tiene afinidad tanto a una región polar como el agua, y también tiene afinidad a una región no polar como son los aceites o materiales lipídicos como las grasas. ¿Ok? En este ejemplo, de este lado izquierdo, está formando el tensoactivo lo que llamamos una capa, una bicapa. Vean que aquí de un lado izquierdo están lo que llamamos la cabeza del tensoactivo, y en el interior de esta bicapa tenemos lo que llamamos la cola del tensoactivo. ¿Ok? La cabeza y la cola de estas moléculas tienen afinidades distintas, reaccionan a interacciones moleculares polares o no polares. ¿Ok? Esto que nos permite hacer en aplicaciones industriales o de investigación, pues atrapar, por ejemplo, moléculas que sean hidrofílicas, como en este caso, estos puntos azules representan a una droga, a un compuesto farmacéutico hidrofílico, que por estas interacciones polares con la cabeza del tensoactivo están encapsuladas en el interior de esta capa lipídica, mientras que, por ejemplo, podríamos establecer a un compuesto, a una droga hidrofóbica, cerca de la parte del tensoactivo que reacciona o interactúa mediante fuerzas de tipo dispersivas, que son típicas de los materiales como aceites, hidrocarburos. ¿Ok? Bien, también en este curso vamos a ver cómo el agua y el aceite, en términos generales, pueden relacionarse a través de la incorporación de materiales anfifílicos, como son los alcoholes de bajo peso molecular o tensoactivos. ¿Ok? Bien. Es decir,
vamos a definir en nuestro curso algo que llamamos mojado. Ustedes seguramente han escuchado la frase que siempre digo al inicio de este curso, que es cuando algo es muy evidente, es muy claro, no tiene lugar a dudas, uno suele decir que es tan claro como que el agua moja. Y es una frase que después de estudiar los fenómenos de superficie, pues a mí me parece incorrecta, porque el agua pues moja, pero no moja como otros materiales o no moja del todo, ¿ok? No es muy buena mojando. Es decir, tenemos que definir qué entendemos por mojado y es lo que nos va a llevar a aplicaciones industriales como la detergencia o la espumación o etcétera, ¿ok? Es decir, el agua va a aceptar materiales que le permitan cambiar su energía de superficie y entonces sí hablar de un mojado más eficiente, por ejemplo. ¿Ok? El segundo aspecto de este curso que nos vamos a enfocar es sobre la frase coloquial que es que el agua y el aceite no se mezclan, como en esta figura. Tenemos en la parte superior gotas de aceite y en la parte inferior agua rodeando a estas gotas de aceite. En términos coloquiales, el agua y el aceite no se mezclan, pero en este curso vamos a ver que es posible mezclar el agua y el aceite siempre y cuando cambiemos las energías de superficie, las energías de interacción entre hidrocarburos y entre grupos polares, en este caso agua y aceite. Y esto tiene como consecuencia en la industria, como vemos en la imagen del centro, por ejemplo, en la industria de la cosmética, en la industria de la farmacéutica, de los alimentos, de la petroquímica. En muchas ocasiones necesitamos que el agua y el aceite sí se mezclen y se mezclen en todas proporciones para que logremos tener un producto terminado como un champú, una vacuna, por ejemplo, o en la industria petrolera necesitamos ahora que el crudo y el agua congénita del pozo petrolero se separen antes de entrar a la columna de destilación en la refinería. Así que en ese caso necesitaríamos modificar las energías de interfase para poder lograr el proceso que queremos. Muy bien, ahora hay de moda el tema de las vacunas y muchas personas se preguntan o no saben que tiene una vacuna. Bueno, es porque no han cursado físico-química de interfaces, pero aquí podemos hablar de lo que es la formulación de una vacuna y cómo se mantiene estable en distintos ámbitos de temperatura o de composición y de cómo los tensoactivos que vamos a estudiar en esta clase nos permiten tener una formulación estable para este tipo de compuestos o productos biológicos, ¿no? Que están como de moda, ¿no? Diría yo. Bien, eso es en términos muy generales de lo que trata hablar de físico-química de interfaces, es decir, la energía asociada a una superficie, ya sea una superficie líquido-líquido, una superficie líquido-vapor o sólido-líquido, ¿ok? Y una variable termodinámica que nos va a servir para llevarnos, para guiarnos durante todo este curso,
es la tensión superficial, la cual podemos establecer entre o asignar a una interfase líquido-vapor. Seguramente en sus cursos anteriores de físico-química o química general alguna vez hablaron de la tensión superficial. Aquí la vamos a emplear como cosa común, ya que es la que nos permite monitorear estos cambios energéticos en las interfaces. ¿Ok? Y a partir de esa tensión superficial vamos a crear a la termodinámica de las interfaces. Es decir, en cursos anteriores de físico-química, ustedes construyeron los principios termodinámicos para fases volumétricas, es decir, ya sea, por ejemplo, para el agua, o para el aceite, o para el vapor, pero ahora nos vamos a concentrar en crear la físico-química de la región que separa a esas fases volumétricas, que les llamamos interfaces o superficies. ¿Ok? Y bueno, en cuanto al contenido de este curso, ya en términos un poco más concretos, este curso se divide en 3 partes. La primera se llama termodinámica de interfaces, en la cual ya les adelantaba, vamos a usar el concepto de tensión superficial para definir a los potenciales termodinámicos, para definir este concepto que se llama adsorción, que es la acumulación de un material en la superficie de una fase, y la cual es distinta de la absorción con B, ya que la adsorción se verifica en 2 dimensiones, ¿no? En un plano que no tiene volumen, es decir, una interfase. Y también vamos a aplicar este conocimiento de tensiones superficiales para distintas familias, para distintas disoluciones de agua, por ejemplo, o de ácidos carboxílicos o de alcoholes con distintos tipos de soluto. Es decir, vamos a usar a la tensión superficial para monitorear la absorción de estos materiales en sistemas binarios para empezar, y después vamos a usar lo que llamamos ecuaciones de estado para predecir, para controlar cómo es esa absorción en la superficie, cómo distintos materiales tienen distintos parámetros físico-químicos asociados a la superficie y cómo esto nos va a llevar a caracterizar materiales y saber cuáles es mejor aplicar en distintos tipos de interfaces. ¿Ok? Eso es la primera parte. La segunda parte nos vamos a enfocar en el estudio de estas moléculas que llamamos tensoactivos, las cuales vamos a clasificar de acuerdo a la carga que tengan, si tienen carga, si son iónicos, si son no iónicos, si son derivados naturales, si son derivados del petróleo, si son sintetizados a partir de materias primas de origen natural o si son sintetizados en el laboratorio. Y ya que tenemos toda la termodinámica de interfaces establecida o conocida, podemos estudiar a las disoluciones de tensoactivos, podemos estudiar cómo al aumentar la concentración de esos tensoactivos van a formar lo que llamamos agregados micelares, como el que vimos en las primeras diapositivas. Y estos agregados micelares nos llevan al estudio de los diagramas de fases. Es decir, si yo tengo una formulación o una disolución de tensoactivos o de agregados micelares, yo necesito saber en qué composición, en qué temperatura son estables
y en qué situación físico-química yo lo puedo ofrecer como un producto terminado, por ejemplo. Y por último, la última parte del curso se llama curvatura y tiene que ver con el establecimiento o digamos, la definición de una presión por curvatura. Es decir, hasta este momento ustedes solo habían trabajado con presiones volumétricas. Por ejemplo, para el trabajo volumétrico usaban el producto PV, presión por volumen. Pero aquí vamos a ver que la curvatura, es decir, por ejemplo, en una gota que cae o en una burbuja o en una espuma, el hecho de que el sistema tenga una curvatura va a implicar un cambio de presión en el sistema. Y ese cambio de presión, debido a la curvatura, nos va a llevar al establecimiento de una ecuación que se llama Young-Laplace, para saber, a partir de la geometría de una gota o de una burbuja, podemos establecer la situación físico-química de ese sistema. ¿Ok? Y también aquí en este lugar de la curvatura vamos a definir el mojado, vamos a definir la cohesión, la adhesión de distintos materiales y también vamos a definir el ángulo de contacto. ¿Ok? Lo que veíamos en esta imagen anterior que les mostré. En este lado izquierdo vean que el sustrato o esta tela sobre la cual se posa esta gota de agua puede que forme un ángulo, ¿ok? Entre el límite del sustrato, de la parte sólida, y la parte líquida, se forma un ángulo y eso se llama ángulo de contacto. Ese ángulo de contacto nos va a definir cuando algo sí está o no mojando un sustrato. ¿Ok? Cada uno de estos temas pues tiene subtemas, pero en grandes rasgos esto es lo que vamos a estar platicando los siguientes meses y con distintas aplicaciones y con distintas tareas también. Entre cada uno de estos temas voy a platicar y ustedes van a investigar también cómo se determinan las tensiones superficiales. Hay algunos métodos de tensión superficial, de determinación de tensión superficial, que se basan en la altura de un capilar, se basan en la fuerza para sacar un peso de una fase líquida o se basan en la curvatura que tenga una gota. ¿Ok? Todas estas configuraciones son aprovechadas por distintos métodos de determinación de tensión superficial y vamos a ir hablando de cada uno de ellos cuando ya tengamos los elementos para comprender, ¿no? Cuál es su principio de operación. ¿Ok? Bien. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Todavía vamos a ver cómo vamos a evaluar, etcétera. Pero del contenido del curso, ¿tienen alguna duda, algún comentario? Yo, profe, Sí. gracias. Sé que vamos empezando, pero ¿nos podría decir así brevemente cuál es la diferencia entre la adsorción y absorción? Así rápido, a bote pronto, es que la adsorción se lleva en 2 dimensiones. Es algo que no sabe lo que es el volumen. ¿Ok? Y la absorción con B es un proceso ya tridimensional en el cual ya podemos tomar en cuenta el volumen de las fases que están en contacto. ¿Ok? Es decir, en la adsorción con D de dedo tenemos lo que llamamos una monocapa. Por ejemplo, en esta pequeñísima imagen que ven aquí del lado izquierdo,
estos círculos están absorbiéndose en la interfase, ya que no admiten como que se acumulen, ¿no? Solo hay una monocapa de material absorbido en esta interfase. Si tuviéramos una situación de absorción, tendríamos material ya ocupando un volumen en esta frontera. ¿Ok? Básicamente es esa la diferencia. Este fenómeno de absorción se verifica, aquí lo vemos en una fase líquida, que es un aceite, y otra fase líquida, que es agua. Este material se absorbe, forma una monocapa en ese plano bidimensional, pero también lo podemos encontrar en sólidos, ¿ok? Un gas puede absorberse sobre la superficie de un sólido, como en el caso del carbón activado, que es un sólido y que puede admitir moléculas de gas o moléculas de suciedad o de grasa, etcétera, de polvo. ¿Ok? Pero sí, lo vamos a definir con más calma. Gracias, gracias. Bien, ¿algún otro comentario? ¿Algo que creen que podamos incluir también en el temario? Aquí me faltó hablar de espumas. Las espumas las vamos a ver en la última parte del curso, donde vamos a ver cómo un material anfifílico o un tensoactivo se absorbe en una superficie aire líquido y forma lo que conocemos macroscópicamente como una espuma. ¿Qué más? Si nos da tiempo, también vamos a hablar de fenómenos electroquímicos en la interfase, donde intervienen las cargas, ¿no?, de estos materiales. Pero eso es la parte final. ¿Ok? Primero vamos a establecer cómo es la termodinámica aplicada a estas zonas de frontera. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, voy a continuar hablando de cómo vamos a evaluar este curso. Bien, primero vamos a ver referencias. Los libros que les recomiendo son el Adamson, que es Físico-Química de Superficies. Aquí dice sexta edición, pero seguramente ya va en una edición más avanzada. Es un texto muy especializado para esta materia. Es bastante, hay que ponerle atención, pero bueno, tiene todo lo que necesitamos. El Adam es un antecesor del Adamson y tiene un enfoque un poco más antiguo, pero bastante como coloquial, no sé cómo describirlo, porque habla de fenómenos como la formación de monocapas, de aceite sobre agua, etcétera, ¿no? Tiene muchísimas aplicaciones más cercanas o que empezaban a conocerse, ¿no?, de la físico-química de superficies. Luego está el Rosen, que se llama Tensoactivos y Fenómenos Interfaciales. Y bueno, su atractivo es que tiene muchas tablas con propiedades físico-químicas de los tensoactivos y las sintetiza en muchas ecuaciones, ya sea empíricas o de fundamentos termodinámicos. Después tenemos el Hunter y bueno, son fundamentos de la ciencia de coloides, ya que a esta rama de la fisicoquímica también se le llama o se le conocía como fisicoquímica de coloides, donde los coloides son sistemas dispersos y depende de su estabilidad de las energías de superficie. El Hans Jürger, Físico-Química y Química de Interfaces, tiene muchos ejemplos, muchos ejercicios
que son, pues, me parece sencillos de comprender. Y muchas de las ecuaciones que usamos en este curso están directamente obtenidas en este Hans-Jürger. Y por último, el Miller Interfacial Phenomena. Miller es uno de los investigadores que ha, no sé si revolucionado, pero sí se ha mantenido muy vigente en los temas de frontera de este curso. Por ejemplo, uno de los métodos de determinación de tensión superficial, él lo sintetizó, él lo diseñó, él creó esas ecuaciones, o por lo menos las sintetizó en algo que ya se podía usar, ¿no? Hace aproximadamente 30 años. Luego, las revistas. En varias ocasiones, las tareas van a implicar que ustedes vayan a revistas especializadas en esta área y colecten datos, ya sea datos de tensión superficial o datos de densidad o diagramas de fases que van a ser relevantes con los temas que vamos a ir hablando, ¿no? Un ejemplo, en Langmuir está nombrado en honor a uno de los teóricos más importantes de esta área, Irving Langmuir. Tenemos el Journal of Colloid and Interface Science. Tenemos la Colloid and Surface. Y, por ejemplo, creo que puse la imagen. Sí. Por ejemplo, en Langmuir, aquí en estas portadas de Langmuir vemos que pues sí nos interesa mucho, ¿no? Lo que hablan en estos temas. Por ejemplo, aquí está la representación de una bicapa. Esto es la piel, ¿no? Aquí tenemos una capa lipídica donde los poros ingresan a una parte donde hay interacciones polares, donde el agua puede establecerse, y eso se utiliza en la absorción de cremas, por ejemplo. También tenemos artículos que tratan sobre el mojado o la superposición de gotas sobre distintos sustratos que están especialmente modificados para modificar o interactuar de distinta manera con el agua, como modificando la energía de superficie. Y en esta última vemos como lo que le llaman un campo eléctrico va a modificar cómo es la absorción o la interacción de cargas eléctricas con algún material como una proteína o un tensoactivo muy grande o un polímero, ¿no? Y luego tenemos el Journal of Chemical and Engineering Data, en el que encontramos datos de alta calidad, recientes, verificables, sobre distintas propiedades termofísicas. En este curso lo que más vamos a buscar son tensiones superficiales, pero también vamos a encontrar datos de solubilidad, diagramas de fases en sistemas ternarios, etc. Ok. Bien. Todas estas revistas, pues tenemos acceso a ellas a través de la Biblioteca Digital de la UNAM. Seguramente ustedes ya son muy hábiles en el manejo de la biblioteca digital, pero en caso de que no, voy a compartir cómo se hace rápidamente. Aquí, si se van a vidi.unam.mx, si aún no tienen cuenta, aquí del lado derecho está el registro de nuevos usuarios y les pide su número de cuenta y la dependencia a la que pertenece, ¿no? Luego aquí en libros pueden buscar con la palabra clave superficies o interfase. Pueden buscar qué libros hay ahí disponibles. Y, por ejemplo, si nos vamos a
revistas y artículos, en búsqueda de revistas, es ahí donde ingresaríamos el nombre de las revistas que les compartí, por ejemplo. Si buscamos Langmuir en la base de datos, ya nos dice que tenemos esta que es de coloide, química de superficies. Y para buscar directamente en la página, vamos al enlace que nos arroja. Y aquí es donde les va a pedir su número de cuenta y la contraseña que les genere, ¿no? Aquí yo ya la tengo guardada. Y se abre todo el acervo. Bueno, no todo el acervo, pero una buena parte del acervo que tiene esta revista, que es de la American Chemical Society. ¿Okay? Bien, aquí ya les daría acceso. En la parte de arriba ya les dice que la UNAM es la que provee este material. Y aquí pueden ya buscar en los distintos tomos. O alguna palabra clave que estén buscando. ¿Ok? Bien. Eso es. Si tienen alguna duda de cómo ingresar a la VIDI, escríbanlo en el chat o díganlo aquí, como quieran. Habrá algunas tareas donde, les repito, tendrán que buscar los datos. Bien. Ahora vamos a la parte de evaluación del curso. Bueno, antes de la evaluación hay 2 libros de divulgación que son bastante relevantes o interesantes y relacionados con la materia. Los 2 son de la editorial Siglo XXI Editores, de Florencia Cervera. El primero se llama Un científico en el lavadero y trata de manera pues muy amistosa los temas que tienen que ver con detergentes, con manchas, con tecnología de interfaces. Y el segundo se llama La belleza tiene su ciencia, en donde habla de el papel físico-químico de los cosméticos y cómo si funcionan o no funcionan, dependiendo de la absorción o de las propiedades que tiene cada material, cada formulación cosmética. Ok. Bien. Ahora sí. La evaluación va a consistir en 2 aportaciones. La primera son tareas que vamos a ir dejando a lo largo del curso. Van a constituir el 30% de la calificación final y las pueden entregar individualmente o máximo en equipos de 2 personas. ¿Ok? Luego, el 70% de la calificación va a ser un proyecto. También puede ser individual o máximo de 2 personas, que va a ser en 2 entregas. Más o menos la primera sería el 11 de octubre y la segunda más o menos por el 6 de diciembre. La primera entrega va a tener como tema principal una industria transformativa, una industria química que ustedes van a escoger de una lista que yo les voy a proveer y van a hacer una especie de diagnóstico o autopsia de esa industria. ¿Ok? Esto es de qué tamaño es esa industria en términos de ganancias, en términos de operaciones, en términos de empleados. ¿Ok?
El semestre pasado, el proyecto se trató de una empresa, ¿no? Una empresa en particular a la cual se le hacía este análisis, pero ahora para este semestre vamos a analizar toda una industria, por ejemplo, toda la industria cosmética o toda la industria petroquímica, ¿no? Algo bastante ya más grande. Y la segunda parte del proyecto va a tener que ver con que dentro de la industria que escogieron, ustedes analicen qué tensoactivo es uno de los más relevantes o alguno de los tensoactivos que se usen en esa industria, y vamos a hacer su caracterización físico-química con lo que hasta en ese momento ya van a saber aplicar de este curso, ¿ok? Vamos a recolectar datos de tensión superficial en función del tiempo, el diagrama de fases en alguna mezcla relevante para esa industria, etcétera, ¿ok? En eso consiste la segunda parte. Este proyecto yo les voy a mandar los lineamientos ya en forma para que ustedes lo vayan disectando parte por parte y lo vayan trabajando. ¿Ok? Les repito, es máximo de 2 personas. Y con ese 70% del proyecto yo ya les podría asignar una calificación. Es decir, si ustedes solo entregan el proyecto, solo podrían aspirar a un 7 y las tareas complementarían, ¿no? Llegar a un posible máximo de 10. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda. Este proyecto yo les voy a compartir el PDF donde se describe cada una de las 2 entregas y a lo largo del curso podemos ir definiendo qué dudas tienen o cómo van con cada una de esas entregas. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profesor. Muy bien. Bien, ¿qué falta? ¿Qué falta? Ah, sí. Bueno, ¿cómo nos vamos a comunicar? Bueno, con mi correo, maria.vitela@quimicaunam.mx. Ahí se reciben quejas, sugerencias, comentarios. Y la plataforma que vamos a usar es Edmodo, en la cual seguramente ya están allá con su perfil, Físico-Química de Interfaces, Fenómenos de Superficie. Y si aún no están inscritos, este es el código de acceso para que a partir de esa plataforma es ahí donde yo voy a estar compartiendo el link para cada clase, compartiendo el material, y ahí también voy a subir las grabaciones en YouTube de estas sesiones para quien lo necesite o lo vea más adelante, ¿no? Después, formatos, ya me han escrito algunos compañeros. El máximo que se acepta son 6. De los que me han escrito, todavía no son 6, pero si van a querer formato, deben escribirme para que yo les diga si todavía alcanzan, ¿ok? Los que ya me escribieron, bueno, ya, yo pensaría que ya no tendrían problema, pero si no me escriben y se inscriben en formato sin avisarme, el sistema los va a escoger automáticamente, ¿no? El sistema define quién se inscribe por formato de acuerdo al orden de inscripción que tuvieron, ¿ok? Así yo no puedo decidir quién se inscribe primero o quién alcanza, ¿ok? Solamente si se inscriben 6, pues serían esos. Si se inscriben más, pues ya les tendríamos que decir que ya no entraron, ¿de acuerdo?
Esto de la inscripción por formato me parece, el 2 y 3 de septiembre. Y ahí administración escolar me avisa, ¿no? Que hay personas que quieren entrar. Y yo ya hago la firma y etcétera. ¿Ok? Muy bien. No sé si aquí se tengan alguna otra duda. Para pasar a... profe, entonces no es seguro. No, hasta ahorita no han mostrado interés más de 6 personas, pero les digo, si son más de 6, ya no tendría control, ¿no? Así que los que quieran formato, escríbanme primero. Por ejemplo, Brandon ya me escribió. Bueno, son 4 en total los que me han escrito. Así que hasta ahora no habría problema. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuántos somos? Somos 38 ahorita. Bien, quiero hacer un experimento antes de irnos. Tengo una actividad preparada para que la hagamos antes de terminar la sesión de hoy. Les voy a compartir la pantalla para que vean de qué se trata. Bien. Aquí preparé un Jamboard, que es esta aplicación de Google, donde podemos interactuar en un mismo archivo y podemos modificarlo, ¿no? En distintas sesiones. Así que lo que les voy a proponer de actividad antes de irnos es que en Zoom voy a formar 10 equipos, que entonces cada equipo va a ser de 4 personas más o menos. Y en cada equipo, cada uno de ustedes va a, en su casa, a buscar un producto de limpieza, de higiene personal o un cosmético, algo que tengan muy a la mano, preferentemente líquido, pero no es necesario. Por ejemplo, un shampoo, lavatraste, detergente, labial, agua micelar, por ejemplo. Y vamos a enlistar en este cuadro de texto todos los ingredientes en común que tengan esos 4 productos de limpieza. Aquí ya les adelanté que el agua, pero cualquier ingrediente que esté en al menos 2 de esos productos, lo vamos a anotar aquí. ¿Ok? Después, en este segundo cuadro de texto, vamos a anotar el nombre de cada uno de los productos, el nombre comercial y qué empresa lo elabora. ¿Ok? Y por último, anoten en este lado quién estuvo en ese equipo. ¿Ok? Así que yo les voy a compartir el enlace de este Jamboard. Y una vez hechos los equipos, yo les voy a decir qué diapositiva les toca.